Bueno, agradecido al Frente de Ciudadanos en Defensa del País por dar la oportunidad para decir algunas cosas en relación con este problema, pues uno de los más importantes de la sociedad venezolana. Eh, bueno, para hablar de estos asuntos, en primer lugar hay que comenzar por la cosa conceptual, que como suele suceder en las cosas de la economía, por lo regular está bastante tergiversada. El salario no es la remuneración al trabajo del obrero. El salario es el pago a una mercancía llamada fuerza de trabajo. Lo que da el obrero es su fuerza de trabajo. Eh, el obrero en el proceso de producción de bienes y servicios arroja una nueva riqueza, el dueño de los medios de producción le paga un salario que no representa esa riqueza que él arrojó pues, en ese proceso de producción, sino una parte de ella. Supongamos que en 8 horas de trabajo produce riqueza por 100 y el dueño de los medios de producción no le retribuye los 100 que creó como riqueza en el proceso de producción, sino que le retribuye, supongamos, la mitad, pues nunca le va a retribuir pues toda la riqueza creada, sino una parte de la riqueza que el trabajador ha creado. Eso es el salario. Y el salario, como pago a esa mercancía, fuerza de trabajo, entonces nos fuerza pues a conceptuar mejor lo que es esa categoría, la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo son las capacidades psíquicas y físicas del hombre trabajador que no posee medios de producción y que se ve forzado pues a venderse al mejor postor, ¿no? El dueño de los medios de producción, el capitalista, entonces le paga un salario. Y ese salario va a girar en torno de las condiciones mínimas de reproducción del trabajador y de su familia. Ese concepto es el más clásico, vamos a decirlo así. Quien lo fundamenta son Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, ¿verdad? Entonces, el salario va a ubicar, pues, va a ubicarse, pues, en esas condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Condiciones mínimas, decía Smith. Ricardo asoma más la posibilidad de que esté por debajo de esas condiciones mínimas. Y bueno, creo que la vida, sobre todo en Venezuela, es demostrativa de que ciertamente el salario que se corresponde, se coloca muy por debajo de esas condiciones mínimas de reproducción. Por otra parte, hay distintos tipos de trabajo, por lo tanto hay distintos tipos de salario. En la economía se habla de trabajo productivo y trabajo improductivo. El trabajo productivo es el trabajador que produce plusvalía, el trabajo improductivo es el trabajador que no produce plusvalía. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en la realidad venezolana. Ubiquemos que acá se ve claramente que el trabajador de la administración pública, ¿verdad? No produce plusvalía. Eh, quien le paga el Estado, ¿no? Todos los empleados públicos o todos los que dependen del Estado venezolano en sus distintas escalas, bueno, son trabajadores improductivos. No producimos plusvalía quienes trabajamos para la administración pública o para el aparato de Estado. Pero ese salario se debe corresponder con la escala salarial que se presenta en el trabajo productivo, o sea, los trabajadores de la fábrica, los trabajadores de las empresas del Estado, o sea, de todos los trabajadores que producen plusvalía. Siempre ha habido un relativo equilibrio, incluso hay países como el caso de México o de Francia, en los cuales los trabajadores del Estado perciben más ingresos que los trabajadores de la empresa privada o los trabajadores productivos. Pero hay un tipo de trabajador improductivo, que es el trabajador por cuenta propia, ¿verdad? Que es importante tomarlo en consideración también.
o sea, un plomero, un latonero, un mecánico, un médico, un odontólogo, o sea, ejercicios de libre profesión, ¿verdad? Digamos, esos son trabajadores improductivos, no se explotan a sí mismos, no explotan a nadie, no son dueños de medios de producción, pero obtienen un ingreso por la venta de su servicio. Entonces, trabajo productivo, el trabajador que produce plusvalía, trabajo improductivo, trabajador que no produce plusvalía, pero los trabajadores productivos se encuentran en la administración pública y aquellos que ejercen libremente una profesión u oficio. Esas categorías deben ser preámbulo importante, sobre todo en una Venezuela donde tienen una realización muy concreta, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en Venezuela durante todo este periodo? Bueno, que una cosa es el salario que se percibe en la empresa privada, otra cosa es el salario que se percibe en la administración pública y otra cosa es el ingreso que se hace el trabajador por cuenta propia. Por otra parte, un fenómeno que se ha dado en Venezuela, que todos, por supuesto, ya lo vemos de una manera contundente, es la dolarización de la economía. La dolarización de la economía supone también la dolarización del salario, aun cuando mucha gente dice que hay que luchar por la dolarización del salario. Bueno, eso es una cantaleta de hace bastante tiempo y resulta que en la medida que se dolariza la economía, también se dolariza el trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo también es una mercancía y como toda mercancía, la dolarización, digamos, la afecta, pero la afecta de una manera muy particular, como veremos a continuación. La dolarización trajo como consecuencia una cosa favorable a los dueños de los medios de producción, favorable al empresario, favorable al capitalista, y es que su mercancía se colocó en el mercado, digamos, con un precio que se ajusta al valor de la misma. Eso ha permitido que la economía tenga una relativa recuperación y que por otra parte el capitalista, en virtud, ¿verdad?, de que está obteniendo una plusvalía bastante elevada, digamos, se ve forzado pues a incrementar el salario de sus trabajadores. Eso no es por el buen corazón del dueño de los medios de producción. Eso es simplemente porque así como el esclavo recibía algunas bondades, entre comillas, del esclavista para que no se muriera de hambre, porque era una mercancía, el esclavo también era una mercancía, simple y llanamente que esa mercancía lo vendía un sujeto, pues, que se dedicaba a esa industria, ¿verdad? Que era cazar esclavos, cazaban esclavos, vendían esos esclavos y los esclavistas, bueno, compraban esa mercancía, ¿verdad? Y esa mercancía tenía que durarle un tiempo determinado, tenía que ser productivo durante un periodo determinado, pues a partir del cual, bueno, lo desechaban, ¿no? Entonces el esclavista le daba a ese esclavo una cantidad de alimentos y cosas, pues, para que se reprodujera. Igualito sucede en la sociedad capitalista. El obrero tiene que recibir una cantidad de esas condiciones de reproducción, o sea, de alimento, de vestido, de transporte, educación para sus hijos, salud, etcétera. Todas esas condiciones de reproducción, ¿verdad? Digamos, las cubre con el salario que recibe de parte del capitalista, pues, ¿no? Entonces, con la dolarización, el capitalista no podía guiarse por el salario mínimo que viene decretando el gobierno. Por el contrario, el salario real que se está produciendo en la empresa capitalista está muy por encima del salario mínimo decretado por el gobierno. Lo que se eliminó son las prestaciones sociales. Entonces le pagan un salario en bolívares y le dan unos bonos en dólares. Y esos bonos tienen que ver con esas condiciones que necesita el capitalista para que el obrero pueda reproducirse, pueda transportarse, pueda alimentarse y pueda ser bien explotado. Pero no sucede lo mismo en el caso de la administración pública. ¿Por qué? Porque entonces en la administración pública el gobierno simple y llanamente eliminó el salario de los trabajadores,
lo eliminó, porque no puede ser salario, si el salario debe cubrir las condiciones mínimas de reproducción, con lo que está brindando el gobierno como salario en la administración pública, eso no permite para nada cubrir con esas condiciones mínimas. O sea, 5 o 6 dólares que recibe un trabajador al mes, eso no le alcanza para absolutamente, viene siendo como una cosa simbólica y por eso observamos pues que en algunos casos simplemente no se cumple con esos salarios, pero en otros casos sí se cumple con esos salarios y los trabajadores de la administración pública entonces tienen tres opciones, ¿verdad? Simple y llanamente irse de la administración pública y dedicarse a otras cosas para obtener ingresos, o mantenerse dentro de la administración pública, pero dedicarse a otra cosa, o cobrar por los servicios que cumple dentro de la administración pública. Esas son las opciones que tiene quien es funcionario pues, de la administración pública. Por eso es que hay una relativa privatización de muchos servicios de la administración pública que, bueno, que lo vemos nosotros en todas las áreas. Pues. O sea, ya por ejemplo está legitimado que la Guardia Nacional cobre dólares por la gasolina, pues que, 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 que le brindan pues a los venezolanos, ¿no? Ya hacen hasta dos filas, pues en las bombas donde es la gasolina subsidiada, por supuesto, ¿no? La cola de quienes van a echar gasolina subsidiada, normal, pero los guardias nacionales hacen otras colas sui generis, y entonces en esas colas la gente le da a los guardias nacionales por lo regular 5 dólares, y bueno, tienen asegurada la gasolina, este, y bueno, eso es parte, pues, porque los guardias nacionales no pueden vivir, pues, con ese salario que brinda el gobierno, ¿no? Y bueno, muchos servicios vienen privatizándose, ¿no? Entonces, mientras que, y este dato resulta interesante, quien más percibe ingresos por la prestación de un servicio como trabajador son los trabajadores por cuenta propia. Entonces uno observa que un mecánico, un médico, un odontólogo en el cumplimiento pues, de sus funciones, pero como particular, obtiene ingresos muy por encima de los 600 dólares, dentro de los 600 dólares al mes. Entonces tenemos esas tres escalas, pues, ¿no? La administración pública donde se desapareció el salario, la empresa privada donde el salario, algunos cálculos lo ubican en alrededor de 100 dólares al mes. Conozco casos pues, de empresas en las cuales el salario promedio está en el orden de los 150 dólares mensuales. Empresas de hasta 200 trabajadores, promedio 150 dólares mensuales. Salarios mínimos en esas empresas que tienen, repito, alrededor de 200 trabajadores, el salario mínimo gira entre 80 y 100 dólares y hay salarios muy por encima de los 300 dólares, ¿no? Entonces, esas son la manera, pues, como tiene el comportamiento de los ingresos de los trabajadores venezolanos en estas condiciones. El asunto de la destrucción del salario en la administración pública tiene que ver principalísimamente con el pago de la deuda pública. O sea, el gobierno simplemente elimina el salario, que día a día con la hiperinflación que se mantiene campante, entonces hace ahorro. Eso le permite hacer ahorro. Y los ingresos del Estado venezolano se dan por concepto de IVA, impuestos sobre la renta, que con una economía deprimida es poco lo que aporta, y los ingresos que obtiene el Estado venezolano, que nadie los conoce, por cierto, cuál será su monto real, por la vía de la venta de petróleo, por la vía del oro, coltan y otros minerales, se hace de un conjunto de recursos. No importa que no exista el salario, eso es un porcentaje muy bajo del presupuesto de ingresos, lo que destina el gobierno
para cancelar esos emolumentos y destina lo principal. Algunos calculan que en los últimos años se cancelan alrededor de 14.000 millones de dólares al año en el pago de la deuda externa, no de la deuda pública total, sino de la deuda externa, porque la deuda interna se ha incrementado para poder sostener el sistema bancario, sobre todo, no existe pues una cifra oficial pues, que nos permita ubicar cuál sería su monto en dólares. Pero en todo caso, el gobierno tiene una política de recaudación, tiene por lo tanto un presupuesto de ingresos, tiene un presupuesto de gastos y ese presupuesto de gastos está contemplado en dólares y en bolívares, por supuesto. Entonces tiene que reunir suficientes dólares como para cancelar la deuda externa, tiene que reunir suficientes bolívares para cancelar la deuda pública interna y bueno, destina una parte para cubrir un conjunto de servicios, salud, educación, etcétera, que lo ha reducido enormemente, ¿no? Por eso es que las escuelas, las universidades, las instituciones hospitalarias, etcétera, etcétera, bueno, tienen una situación bastante lamentable. La que más ha recibido en el último año, indiscutiblemente, que es el sector salud, y eso producto de la pandemia, y han tenido que hacer algunas inversiones. No así en el caso del sector de la educación, y bueno, y otros servicios también los tienen bastante descuidados. O sea que una cosa es el presupuesto de ingreso, otra cosa es el presupuesto de gasto. El presupuesto de gasto, digamos, está distribuido de una manera muy correspondiente pues con la forma como viene actuando el gobierno venezolano. Deterioro total de todos los servicios públicos, pero una cancelación religiosa del servicio de la deuda pública, como lo ha manifestado Maduro, y lo manifestaba también el presidente Chávez, ¿no? O sea que era honrar la deuda, era un compromiso de honor, pues, o sea, importantísimo. Bueno, en correspondencia con una política absolutamente liberal, pues, ¿no? O sea, este es el corolario, pues, de una política liberal en la Venezuela en las 3 últimas décadas, de 1989 para acá, pero sobre todo desde el año 2000, de 1999 para acá, perdón. La profundización de la política económica liberal ha conducido a una catástrofe, y esa catástrofe obliga a que el gobierno, lo principal de los ingresos del Estado venezolano, los destine al pago de deuda. De tal manera que la lucha por salario es una cuestión que es prioritaria pues, en las actuales circunstancias. Y esa lucha por salario tenemos que unificarla sobre la base de que en primer lugar hay que rescatar el salario de los trabajadores de la administración pública, en primer lugar, porque lo que están percibiendo no se corresponde con el concepto de salario. En segundo lugar, una lucha por el aumento de los salarios en la empresa privada. Y en tercer lugar, en la lucha por el rescate del salario y por el incremento del salario debe estar unida a la lucha por el no pago a la deuda pública, y sí al pago a la deuda social. Esa es una consigna que en décadas anteriores siempre prevaleció en toda Latinoamérica. Actualmente el movimiento, la rebelión en Colombia, tiene uno de sus fundamentos precisamente en el no pago de la deuda externa, porque digamos, en Colombia, por lo que se ve, hay un poquito más de cultura respecto de esta lucha, y está contemplado en los dos primeros puntos, si mal no recuerdo, del pliego del comité de paro, que más o menos dirige pues esa rebelión en el hermano país. Entonces la lucha por el salario es una lucha que tiene que estar articulada, por el rescate del salario tiene que estar articulada a la lucha por el no pago de la deuda, y por otra parte la lucha
por el salario, tiene que estar inscrita en la lucha por el salir de la dictadura chavista. Y salir de la dictadura chavista a su vez fuerza a los trabajadores venezolanos. Eso es una cosa que se viene discutiendo en los últimos tiempos, tanto en el Comité de Conflicto como con la CTV, en fin. Recientemente lo discutimos con ASI, una central sindical que viene levantando vuelo, pero la lucha de los trabajadores tiene que mantener un nivel de autonomía. Después de la salida de la dictadura, los trabajadores venezolanos deben mantener su lucha por mejores condiciones de vida, por salarios reales cada vez más elevados que se correspondan con el artículo 91 de la Constitución nacional. Y por último, los trabajadores venezolanos deben levantar un programa autónomo que dibuje, grosso modo, lo que sería una nueva Venezuela de desarrollo, democracia y bienestar para las grandes mayorías nacionales. Con estas palabras, bueno, podemos iniciar algún intercambio de ideas. Espero no haberme extendido. Son AP 5 por 3, alrededor de 20 minutos en total. Buenas noches.